Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 17. Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros, de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Condúzcanse bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes, como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana. Tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes, que Él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Sean como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, reverencien a Dios, respeten al emperador. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió, diciéndoles: Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Queridos hermanos, a través de estas lecturas, Dios nos llama a vivir como ciudadanos del reino de los cielos en medio del mundo y nos invita a ser verdaderos discípulos que escuchan y ponen en práctica su palabra. En la primera lectura, el apóstol Pedro escribió su carta a los creyentes de la diáspora, a aquellos que habían sido dispersados por toda Asia Menor debido a la persecución. Aunque estos primeros cristianos enfrentaban desafíos y dificultades, Pedro les recordó que como seguidores de Cristo eran extranjeros y peregrinos en este mundo. Esta enseñanza sigue siendo relevante para nosotros hoy. Pedro nos recuerda que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Esto significa que aunque vivimos en la tierra, nuestra ciudadanía real está en el cielo. Somos súbditos del reino de Dios, antes que ciudadanos terrenales. Como cristianos, debemos vivir con la conciencia de que esta tierra no es nuestro hogar final, sino que estamos en tránsito hacia una morada eterna. Esta perspectiva nos ayuda a mantener nuestras prioridades espirituales en orden. Cuando recordamos que somos ciudadanos del cielo, nuestras preocupaciones terrenales pueden ponerse en su lugar adecuado. Nuestra lealtad y devoción deben estar dirigidas principalmente hacia Dios y su reino. Pedro nos advierte sobre los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales son los impulsos y pasiones pecaminosas que luchan por dominar nuestras vidas. Estos deseos nos alejan de Dios y nos sumergen en la esclavitud del pecado. Como extranjeros en este mundo, debemos ser conscientes de estas tentaciones y resistirlas. La batalla contra los deseos carnales es una lucha constante en la vida cristiana. Sin embargo, podemos encontrar fuerza y victoria a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Debemos cultivar una vida de oración, estudio de la palabra de Dios y comunión con otros creyentes para resistir los deseos carnales y vivir en obediencia. Pedro nos exhorta a tener una conducta ejemplar entre los gentiles. Nuestra vida como cristianos debe ser un testimonio viviente del amor y la verdad de Cristo. Vivimos en un mundo que observa atentamente nuestras acciones y actitudes.
Nuestra conducta debe reflejar la gracia y la santidad de Dios. La forma en que vivimos como cristianos puede tener un impacto poderoso en aquellos que nos rodean. Cuando vivimos vidas de integridad, amor y servicio, estamos compartiendo el Evangelio de Cristo de manera práctica. Nuestra conducta puede abrir puertas para que otros conozcan a Jesús. Pedro también nos llama a someternos a las autoridades humanas. Esta instrucción puede ser desafiante en un mundo donde las autoridades a veces actúan de manera injusta o contraria a los principios cristianos. Sin embargo, nuestra sumisión está condicionada por nuestro temor a Dios. En última instancia, obedecemos a Dios sobre los hombres. La sumisión a las autoridades es una forma de testimonio cristiano. Cuando obedecemos las leyes y respetamos a las autoridades, demostramos que somos ciudadanos responsables y respetuosos. Nuestra actitud de sumisión puede abrir puertas para que otros vean la gracia de Cristo en nosotros. Pedro hace hincapié en que debemos usar nuestra libertad como siervos de Dios. Nuestra libertad en Cristo no debe ser una excusa para vivir de manera egoísta o indulgente. Más bien, debemos usar nuestra libertad para servir a Dios y a los demás. La paradoja del cristianismo es que encontramos verdadera libertad en la servidumbre a Dios. Cuando nos rendimos a Él y servimos a los demás con amor, experimentamos la plenitud de la vida en Cristo. Nuestra vida se vuelve significativa y fructífera cuando la ponemos al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Pedro concluye esta sección instándonos a honrar a todos. Como cristianos, debemos mostrar respeto y amor a todas las personas, independientemente de su origen étnico, religión o posición social. Esto refleja el amor de Cristo, quien vino a salvar a todos los hombres. Honorar a todos también significa que debemos orar por aquellos que no conocen a Cristo y buscar oportunidades para compartir el Evangelio con ellos. Nuestro testimonio de amor y respeto puede abrir puertas para que otros se acerquen a Jesús. Hoy somos llamados a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo. Debemos recordar nuestra ciudadanía celestial y abstenernos de los deseos carnales. Nuestra conducta debe ser ejemplar, sometiéndonos a las autoridades y usando nuestra libertad para servir a Dios y a los demás. Debemos honrar a todos y ser luces en medio de la oscuridad de este mundo. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir de acuerdo con estas enseñanzas y a ser testigos efectivos del amor y la verdad de Cristo en nuestro mundo. A través de las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, podemos obtener una comprensión más profunda de lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo y cómo debemos vivir nuestra fe en la práctica. En estos versículos, Jesús se encuentra enseñando a una multitud de personas y en medio de su enseñanza llega un mensaje de su madre y sus hermanos que están afuera y quieren hablar con él. La respuesta de Jesús a esta situación es profundamente reveladora de su enseñanza y su llamado a sus seguidores. Jesús les dice que su madre y sus hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. En esta declaración, Jesús está ampliando la comprensión tradicional de la familia. No está menospreciando a su familia terrenal, sino que está resaltando que la verdadera familia en el reino de Dios está compuesta por aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Este pasaje nos enseña que aunque nuestras relaciones familiares son importantes y valiosas, nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a su palabra son aún más fundamentales. Como discípulos de Cristo, nuestra máxima lealtad y obediencia deben estar dirigidas a nuestro Señor y Salvador. Oír la palabra de Dios y ponerla en práctica es un concepto fundamental en el cristianismo. Significa no solo escuchar pasivamente la palabra de Dios, sino también obedecerla activamente en nuestra vida diaria.
Jesús enfatiza esto en varias de sus enseñanzas, incluida la famosa parábola del sembrador, en la que compara la palabra de Dios con una semilla que cae en diferentes tipos de terreno. Escuchar la palabra de Dios es el primer paso, pero ponerla en práctica es igualmente crucial. Nuestra fe se manifiesta no solo en nuestras creencias, sino también en nuestras acciones, nuestro estilo de vida. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Este Evangelio también destaca la importancia de la comunidad de creyentes en la vida de un discípulo. Jesús habla de aquellos que hacen la voluntad de Dios como su familia espiritual. La Iglesia, la comunidad de creyentes, es una parte fundamental de nuestra vida como discípulos. En la Iglesia encontramos apoyo espiritual, compañerismo y aliento para seguir a Cristo. Aquí experimentamos lo que significa ser parte de la familia espiritual de Dios. Como cristianos, no estamos solos en nuestro viaje de fe. Somos parte de una comunidad que comparte la misma fe y busca obedecer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida diaria como discípulos de Cristo? En primer lugar, dedica tiempo a leer y estudiar la Biblia regularmente. Pero no te detengas allí. Busca activamente maneras de aplicar lo que aprendes en tu vida diaria. Recuerda que la fe sin obras está muerta. En segundo lugar, Jesús no está minimizando la importancia de las relaciones familiares, sino que está enfatizando la supremacía de la relación con Dios. Aprecia y cuida a tu familia biológica, pero nunca pongas tu relación con ellos por encima de tu relación con Dios. En tercer lugar, encuentra una iglesia local donde puedas crecer en tu fe y estar rodeado de otros creyentes que te animen y te edifiquen. La comunidad cristiana es un lugar donde experimentamos la familia espiritual de Dios. A medida que obedeces la palabra de Dios y creces en tu relación con Él, serás una luz para aquellos que te rodean. Tu vida será un testimonio vivo de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Recordemos que somos llamados a ser discípulos que no solo escuchan la palabra de Dios, sino que también la obedecen. Somos parte de la familia espiritual de Dios, la Iglesia, donde encontramos apoyo y comunidad en nuestra fe. Que nuestras vidas reflejen el amor y la obediencia a Dios en todas las áreas y que seamos testimonios vivos de lo que significa seguir a Jesús. Queridos hermanos, recordemos que somos ciudadanos celestiales en un mundo terrenal. Nuestra ciudadanía en el reino de Dios debe influir en cómo vivimos en la tierra. Vivamos una vida ejemplar, obedezcamos la voluntad de Dios y seamos parte de la familia espiritual que se basa en la obediencia a Cristo. Oración final. Amado Dios, te agradecemos por la ciudadanía celestial que nos has dado a través de la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en el cielo y a vivir con eternidad en mente mientras caminamos en este mundo. Señor Jesús, danos la gracia de vivir vidas ejemplares que reflejen tu amor y tu luz a los que nos rodean. Ayúdanos a ser luces en la oscuridad y testimonios vivos de tu obra en nuestras vidas. Espíritu Santo, danos la fuerza y la sabiduría para obedecer la voluntad de Dios en todo momento. Que nuestras vidas estén alineadas con tu palabra y que nuestra obediencia nos una cada vez más a la familia espiritual de Dios. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, quien vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, siendo un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.